La risa como desafío a la autoridad en el nombre del arroz de Humberto Eco. En un oscuro rincón de la biblioteca medieval, entre los ecos de sabiduría encerrados en tomos antiguos, se alza una pregunta desafiante: ¿qué hay de inquietante en el hecho de que los hombres puedan reír? En la obra maestra de Humberto Eco, El nombre de la rosa, el abad ciego y el investigador William de Baskerville se enfrascan en un diálogo que revela los temores profundos de una época turbada por el miedo y la fe. En medio de las sombras de la Inquisición y las restricciones impuestas por la Iglesia, emerge una reflexión provocativa sobre el poder subversivo de la risa y su capacidad para desafiar la autoridad establecida. Adentrémonos en los pasillos polvorientos de esta intrigante narrativa, donde la risa se convierte en un arma poderosa contra la opresión y un desafío a los cimientos de la fe misma. Explorando el poder subversivo de la risa en El nombre del arroz de Humberto Eco. En él, El nombre de la rosa, de Humberto Eco. Cuando el abad ciego pregunta al investigador William de Baskerville, ¿qué anheláis verdaderamente? Baskerville contesta: quiero el libro griego, aquel que, según vosotros, jamás fue escrito. Un libro que solo trata de la comedia, que odiáis tanto como a la risa. Se trata probablemente del único ejemplar conservado de un libro de poesía de Aristóteles. Existen muchos libros que tratan de la comedia. ¿Por qué este libro es precisamente tan peligroso? El abad contesta: porque es de Aristóteles y va a hacer reír. Baskerville replica: ¿qué hay de inquietante en el hecho de que los hombres puedan reír? El abad: la risa mata el miedo, y sin miedo no puede haber fe. Aquel que no teme al demonio no necesita más de Dios. Humberto Eco, El nombre de la rosa. La cita del diálogo entre el abad ciego y el investigador William de Baskerville en El nombre de la rosa, de Humberto Eco plantea una interesante reflexión sobre el poder y la importancia de la risa, así como su relación con el miedo y la fe. A través de esta conversación, se nos presenta la idea de que la risa puede ser peligrosa para aquellos que buscan mantener un control sobre la fe y el temor. La respuesta del abad revela la perspectiva de la Iglesia hacia la risa y la comedia. Afirma que la risa mata el miedo y, sin miedo, no puede haber fe. Aquí, el abad establece una conexión entre el miedo y la fe, sugiriendo que el miedo es un elemento necesario para mantener la fe en Dios y en la Iglesia. La risa, al romper con el miedo, amenaza esta relación y puede conducir a una disminución de la fe en los preceptos religiosos establecidos. En otras palabras, el abad argumenta que la risa y el humor pueden minar la autoridad de la Iglesia y provocar una pérdida de control sobre la población. Baskerville, por su parte, cuestiona esta visión y plantea la pregunta de qué hay de inquietante en el hecho de que los hombres puedan reír. Él parece sugerir que la risa es una forma natural de expresión humana y que no debería ser vista como algo intrínsecamente amenazante o perturbador. Al hacer esta pregunta, Baskerville desafía las suposiciones y los temores arraigados en la sociedad medieval representada en la novela. En última instancia, este diálogo entre el abad y Baskerville pone de manifiesto la tensión entre la autoridad institucional y el deseo de libertad y expresión individual. La risa se presenta como una fuerza liberadora que puede desafiar las normas establecidas y socavar el poder de aquellos que buscan controlar y dominar a través del miedo. Eco, a través de esta conversación, sugiere que la risa tiene el potencial de subvertir el poder y de fomentar una visión más crítica y libre del mundo. Es importante destacar que la risa y el humor tienen un poderoso efecto en la psicología humana. La risa es un mecanismo que nos permite liberar tensiones, reducir el estrés y encontrar alegría en situaciones difíciles. Además, el humor tiene el poder de desafiar las normas establecidas, cuestionar la autoridad y abrir puertas a nuevas perspectivas. Es a través de la risa que podemos desmontar ideas preconcebidas y romper barreras, permitiéndonos ver el mundo desde diferentes ángulos. En el contexto de la novela de Eco, la risa es presentada como una amenaza para aquellos que buscan mantener un control absoluto sobre la fe y la sociedad. La Iglesia medieval temía el poder de la risa y la comedia, ya que podían cuestionar la autoridad religiosa, desafiar las normas establecidas y debilitar el miedo que sustentaba la fe. En este sentido, la risa se convierte en un símbolo de liberación y resistencia contra las estructuras de poder opresivas. Sin embargo, es importante señalar que el temor al poder de la risa revela una visión limitada y restrictiva de la fe. La fe verdadera no debería basarse únicamente en el miedo y el control, sino en una comprensión profunda y personal de la espiritualidad. La risa, lejos de ser un enemigo de la fe, puede ser una expresión de la alegría y la conexión con lo divino. En lugar de rechazar la risa, la Iglesia podría haberla integrado y comprendido como un componente esencial de la experiencia humana.
El diálogo entre el abad y Baskerville también plantea preguntas más profundas sobre la naturaleza del temor y la fe. El abad sugiere que aquellos que no temen al demonio no necesitan más de Dios, implicando que el miedo es un factor necesario para mantener la fe. Sin embargo, la fe genuina va más allá del temor y se basa en una conexión íntima y personal con lo divino. La risa, al liberarnos del miedo, puede permitirnos explorar y cuestionar nuestra fe, lo cual puede llevar a un crecimiento espiritual más profundo y auténtico. En resumen, el diálogo entre el abad ciego y Baskerville en El nombre de la rosa, de Umberto Eco plantea cuestiones significativas sobre la risa, el temor y la fe. La risa es presentada como una fuerza liberadora y subversiva que puede desafiar el poder establecido y abrir nuevas perspectivas. Mientras que el abad teme el poder de la risa, Baskerville cuestiona la necesidad de temer y argumenta que la risa no es necesariamente amenazante para la fe. En última instancia, la novela nos invita a reflexionar sobre la importancia de la risa como una forma de liberación y resistencia contra las estructuras opresivas de poder, así como sobre la necesidad de cultivar una fe basada en una conexión auténtica y personal con lo divino. El candelabro, iluminando mentes.